había 3 o 4 tipos de agitadores sociales en la región: bandidos, profetas, fariseos y mesías. 4 tipos de personas, si quieres llamarlo así. Los bandidos promovieron la resistencia al dominio romano mediante saqueos y otras faltas. Estamos hablando de los judíos. Habitualmente vivían en la clandestinidad, en cuevas de la región o escondidos en ciudades, mejor conocidos como los celotas, que era un grupo extremista radical que esperaban, que querían en la Torah, pero esperaban a un guerrero que los fuera a liberar de los romanos. Esperaban a un guerrero. No sé si me estoy explicando. Eso es lo que estos tipos esperaban, a un guerrero. Los profetas de aquellos tiempos eran aquellos que realizaban una labor misionera, pero dejaban claro que habría un Mesías posterior. Eran como profetas de ese tiempo, profetas alrededor de Judea, ¿no? Y hablaban de las buenas nuevas de Dios, pero dejaban claro que venía el Mesías. Los fariseos esperaban un gran legislador que impusiera la ley. Los fariseos eran los sacerdotes de ese tiempo, los judíos, ¿verdad? Los sacerdotes judíos que esperaban que viniera el Mesías, pero a establecer la ley. Estoy explicando acá, porque ustedes cuando Jesús estaba, lo que los fariseos hacían era exigirle a Jesús que estableciera la ley. Y habían los mesías, que también habían muchos mesías como celotes. Había mucha gente que hablaba del Antiguo Testamento. Los mesías eran aquellos que encarnaban la idea de ser enviados. Había gente que decían que era el Mesías. No sé si me explico. Entonces, los fariseos esperaban un gran legislador que impusiera la ley, y los celotas esperaban un guerrero. Prácticamente las dos visiones de ese tiempo. Como los judíos esperaban a un guerrero, a un legislador para imponer la ley, ¿verdad? Y los romanos, porque se habla mucho, porque había en ese tiempo varios reinos: el reino de los romanos y el reino de los judíos. Los romanos, ¿verdad?, ¿qué esperaban de Jesús? No tenían expectativas muy altas, porque pues, en ese tiempo, por eso le leía el contexto histórico, porque en ese tiempo habían hombres que hablaban del mensaje de Dios. Entonces, para los romanos, vamos a poder, en ese tiempo estaba gobernando Poncio Pilates, estaba encargado de los romanos, y estaba Herodes, que de los judíos. ¿Sí me explico? Entonces, para los romanos era uno más de los que se habían levantado en ese tiempo. Entonces los romanos no pensaban que este hombre fuera a hacer guerra. Inclusive en la Biblia está escrito cómo entró Jesús a Jerusalén. Él entró en un burrito, que es señal de paz. Entonces los romanos no estaban tan preocupados por qué es lo que pudiera provocar Jesús en el reino de ese tiempo, en su reino. O sea, no les afectaba, porque ellos pensaban, es uno más. Pero los judíos, ¿verdad?, en el reino de los judíos sí les afectó, ¿verdad?, porque era Jesús el que venía a romper paradigmas, y mucho de lo que prácticamente los fariseos querían, la ley, pero Jesús entró con la gracia. Entonces, había dos reinos, pero que cuando vino Jesús, vino a establecer el reino de Dios. El reino de los romanos, el reino de los judíos, pero los judíos estaban ya aferrados a la ley. Por eso que en 400 años de silencio, entre el último libro del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, hubieron 400 años de silencio. Y en ese tiempo todo el mundo hablaba y opinaba y decía lo que iba a pasar en el futuro. Hasta que vino Jesús a través de María, y Jesús vino a establecer el reino de Dios. Vino a dejar un poco más claro lo que estaba sucediendo. Acuérdense que también no estaba el movimiento, no nada más era
Dios. Y quiero que prestes atención porque eso lo toqué ayer platicando con este hombre y se me vino a la memoria, porque en ese tiempo también habían otros dioses, los dioses de Baal, los dioses de los amorreos, de los seduceos, de los amonitas. Habían otros dioses también en ese tiempo. O sea que había el reino de los judíos que hablaba del reino de Dios, ¿verdad? Y habían otros dioses, pero también estaban los dioses de los egipcios, los dioses de los griegos. ¿Sí me estoy explicando? Había mucha corriente de pensamiento en ese tiempo. Y era uno más cuando llegó Jesús. Podríamos pensar que es un pensamiento más o un líder más que se levantó creyendo que Él es el Hijo de Dios. Porque muchos decían, unos decían que eran el Mesías, ¿verdad? Y ellos decían, yo soy el Mesías, el Hijo de Dios. Pero no se manifestaban por los milagros y prodigios que Jesús hacía. Entonces en ese tiempo había tantas corrientes de pensamiento, doctrinas, muchas doctrinas. Y entonces cuando Jesús empieza a predicar, muchos pensaron el reino de los romanos, en este caso Poncio Pilatos, y los judíos, en este caso los Herodes, decían, es uno más. Pero empieza a manifestarse ciertas cosas que no hacían los demás. Y quiero decirlo con mucho cariño, ¿verdad? Porque al final, por ejemplo, fueron los judíos que tomaron preso a Jesús. No fueron los romanos, porque te recuerdo que los romanos no tienen tantas expectativas en Jesús. ¿Quiénes fueron los que metieron a la cárcel? ¿O quiénes fueron los que detuvieron a Jesús? ¿Quién? Su mismo pueblo, los fariseos fueron los judíos de ese tiempo. Los judíos le fueron a decir a los romanos, oye, mira lo que está haciendo este. Entonces, los romanos, para no tener ese problema, porque habían tenido conflictos de ese tipo muchas veces, bueno, vamos a uno más, métanlo preso, pues, agárrenlo. ¿Qué quieren que haga con ellos? Entonces, los fariseos de ese tiempo juzgaron a Jesús y fue el mismo pueblo escogido de Dios que llevó a la cruz a Jesús. No sé si me explico. Y después de eso, por eso te digo que Jesús vino a cambiar los tiempos de los hombres y el tiempo de los tiempos. Porque cuando Jesús es llevado preso y es juzgado y es lastimado, Él fue herido a muerte y fue a la cruz. Pero cuando Él resucita, todo cambia. Todo cambió completamente, todo cambió. Ya no, los tiempos cambiaron. Entonces yo me imagino a los fariseos que hicimos, los seguidores de Jesús, todos los movimientos alrededor que habían ahí. Sucedió algo que nunca había sucedido. Aquel que decía que era el Mesías murió en la cruz y resucitó al tercer día y fue ascendido a los cielos. Eso fue algo que si estuviéramos en este tiempo es algo increíble. Es como si viniera alguien, se presentara, alguien sucio, humilde, que venga de la calle y diga, yo soy el Mesías, el Hijo de Dios. A nosotros nos pudiera pasar como los fariseos de ese tiempo. ¿Será que le creamos a Él o no le creamos? Pero tiene que suceder algo extraordinario para que nosotros pudiéramos abrir los ojos. Pero Jesús murió y resucitó. Y te digo algo, porque también había en ese tiempo, hay gente que hacía trampa. Y recuerde que está escrito y documentado. Así como Simón el mago quería comprar lo que Jesús hacía, habían alrededor otros magos, otra gente que hacía eso. Y hacían milagros, pero era mentira. Era como que, ustedes saben que aquí también han visto esos brujos que te tocan aquí y te sacan una tripa de pollo. O sea, había truco, pues. Había gente que quería hacer lo que Jesús hacía. Por eso Simón el mago le dijo, ¿cuánto me cobras porque me enseñes por eso? Entonces Jesús, cuando vino aquí, rompió paradigmas, pensamientos y doctrinas, cambió todo. Cambió absolutamente todo. Vino a rompernos la cabeza en dos a los ortodoxos, a los judíos más extremistas, les rompió la cabeza en dos porque resucitó entre la muerte. Cambió todo. Inclusive te quiero decir que
Los mismos romanos lo tomaron preso porque los romanos lo juzgaron por los fariseos, por los judíos. Y los mismos romanos asesinaron a Jesucristo por orden por los judíos. Los mismos romanos tomaron a Jesús como su evangelio, pues, al final. Pero fíjese que pasó algo muy raro. Los judíos siguieron diciendo que aunque Jesús resucitó entre los muertos, los judíos seguían que Él no era el enviado de Dios. Y los judíos siguen esperando a su Mesías. Pero nosotros, tú y yo, ya tenemos a nuestro Mesías, que es el Señor Jesucristo. Porque Él vino a cambiar todo lo que había en ese tiempo hasta el día de hoy. No sé si me explico. Todo ha sucedido y ha girado en torno a Jesucristo. Por eso el libro de Mateo, lo que estamos en el devocional, estamos aprendiendo que en el libro de Mateo habla mucho del reino de Dios aquí en la tierra. Él vino a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Como en ese tiempo había un reino, el reino de los romanos, el reino de los judíos a través de Herodes. Pero habían sacado a Dios de la ecuación. Tuvo que venir Jesús a establecer el reino de Dios, el reino de su Padre, que es la gracia y la misericordia. No sé si me estoy explicando acá. Amén. Entonces, yo creo que estamos aprendiendo el día de hoy algo poquito, ¿verdad? Amén. Mira, Mateo 16, del 3 al 20. Viniendo a Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? Que es el Hijo del hombre. ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del hombre? Ellos dijeron: mira, Juan el Bautista, que es contemporáneo de Jesús, que Juan el Bautista en el tiempo de Jesús, Juan el Bautista, y habían otros como Juan el Bautista, pero Juan el Bautista hablaba del arrepentimiento. Otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién dices que soy? Respondiendo Simón Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Si se estás dando cuenta que Mateo está hablando del establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. La revelación del reino. Cuando Jesús estaba hablando ahí, es que no a todos se les revela quién es el Hijo de Dios. En ese tiempo Jesús estaba enseñando a sus discípulos, a sus hombres y a las multitudes. Y Él pregunta: ¿ustedes qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Él está preguntando a sus discípulos, en su discipulado. Yo me imagino a Jesús debajo de un árbol o en una piedra, no sé, comiendo caballo, o sea, la comida, no sé, de allá, de esa zona, no sé, o kibis, ¿no? Y Él les pregunta a sus discípulos: ¿qué dicen los hombres de allá afuera? ¿Quién soy yo? Y unos dicen que tú eres el Elías, Jeremías. Unos dicen esto, unos dicen el otro. Bueno, ¿y ustedes qué piensan que soy yo? Él está diciendo a sus discípulos, a los más cercanos. Porque Pedro dice que tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios, del Rey viviente. Dice la Escritura que no se lo reveló ni sangre ni carne, y que sobre esa roca voy a edificar mi iglesia.
y te voy a dar las llaves para establecer el reino de Dios. Tremendo. ¿Por qué le dice a Pedro sobre ti estableceré mi iglesia y el reino de los cielos? Muchos sabemos el carácter de Pedro. Conocemos la historia de Pedro, que Pedro negó a Jesús. Pero Pedro era el hombre que todo el mundo seguía. Los discípulos seguían a Pedro porque sabían que Pedro era un hombre de convicciones firmes. Aunque en el momento de la negación de Jesús era un momento como tú y como yo, que todo el mundo pasa, que es humano. Al ver a su líder muerto, él se siente confundido, desorientado y no sabe a dónde ir. No sé si me estoy explicando. Es como un hijo que se le muere su padre y su madre y no sabe qué hacer. ¿Qué voy a hacer? Pero él sabía lo que tenía que hacer. Pero en ese punto él estaba muy, muy mal. Como todos nosotros. A veces creo que a muchos de nosotros nos da vergüenza a veces decir que somos cristianos. A él se le reveló quién era el Hijo de Dios. Sobre esa roca. Solamente Jesús sabía quién era Pedro y sabía que Pedro iba a pasar por una situación de duda y de miedo, pero Jesús sabía que Pedro, él era el indicado para hacer la obra del Señor. Pedro era como la semilla de mostaza, por pequeña. Te digo algo, porque Pedro era como la semilla, y Jesús habla de la semilla de la mostaza. ¿Conocen ustedes? Porque la semilla de la mostaza es muy particular. Aunque se queme la semilla, no pierde su propiedad. Y es difícil que una semilla de mostaza se parta en dos. Y la semilla de mostaza tiene algo muy particular también. No se puede, ¿cómo se llama cuando haces una combinación con otra semilla? ¿Injerto? No, porque injerto cuando ya creció, ¿no? O sea, la semilla de mostaza no puede hacer. No se puede hacer híbrida con otra semilla. O sea, la semilla de mostaza mantiene su naturaleza, no cambia. Yo me imagino que Jesús vio a Pedro así. Este tipo es como la semilla de la mostaza, no cambia. Cuando se aferre quién es nuestro Dios, no va a cambiar y va a ir con todo. Pero a él se le reveló quién era el Hijo de Dios. A veces nosotros estamos aquí, conocemos la historia de la Biblia, y aún aquí sentado no se nos revela quién es el Hijo de Dios en nuestro corazón. Porque a aquel que se le revela quién es Dios en nuestro corazón, quién es Jesús, tú no puedes ser igual que antes. No sé si me estoy explicando acá. Aquel que tiene un encuentro con Jesús y se le revela Jesús en su corazón, su vida no puede ser igual. No sé si me estoy explicando. Pastor, ¿qué está usted diciendo? Que no he cambiado. Mira, sí cambiamos cuando tenemos una revelación de Jesús en nuestra vida, pero se ve el cambio. Se ve que hay, en algunos hombres cambian de la noche a la mañana, en algunos hombres lleva un proceso, algunos corto, mediano y largo plazo. Porque bien dice la Biblia, aquel que inició la obra la perfeccionará. Pero tiene que haber una revelación de Jesús en nuestro corazón. Y esa revelación es la que da frutos en nuestra vida. No sé si me estoy explicando acá. Porque es otro tema. Ahora vamos a hablar de otra cosa. Sigamos. ¿Estamos aprendiendo? Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios ahí, por favor. Sin lentes es imposible leer la palabra de Dios. Ya estoy ciego. Mateo 6, del 25 al 34. Enseñó el reino. El primero es la revelación del reino. El segundo, Jesús enseñó el reino.
Por tanto les digo, no los afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No bailéis nosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? O sea, ¿qué quiere decir? Si ya estás enano, pues ahí te queda, ¿verdad? Y por el vestido, porque les afanan. Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan, ni hilan. Pero les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No se afanen, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas las cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Así que no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Basta cada día su propio mal. Jesús vino a enseñar el reino, y primero vino a que la gente por sí sola. Por eso Jesús es muy respetuoso de los corazones de cada uno. Él no va a entrar en la vida de alguien que no quiere entrar. Y podemos conocer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y con el solo hecho de conocerlo o de saber, no significa que se ha revelado en mi corazón. Conozco de Dios, pero no se ha revelado en mi corazón. Porque la revelación de Dios produce cambio, produce frutos del Espíritu Santo. No sé si me explico acá, pero enseñó el reino de Dios aquí en la tierra. Él nos dice, ¿de qué te sirve estar afanado? Él enseña si los animales del campo tienen todo lo que necesitan, si todo lo que ves en la naturaleza, Dios tiene cuidado de ellos, ¿quién más nosotros que somos sus hijos? Por supuesto que Dios tiene cuidado de nosotros. Él nos enseña a través de la Biblia. Jesús nos enseñó que no debemos estar afanados, y no por lo material. O sea, Él dice, si ustedes conocen el reino de Dios, lo tendrán todo. Y a veces no lo entendemos, porque cuando no tenemos nada, no somos felices. Y cuando lo tenemos todo, tampoco somos felices. Nada nos satisface al ser humano. Nada nos satisface a los seres humanos. Nada nos consuela, nada nos llena. Hay hombres que no le llena una mujer, tienen otra mujer y tienen dinero. También conozco hombres que no tienen dinero y tienen dos mujeres también. Tienen hijos por todos lados. O sea, nada les llena, nada les satisface. Por eso Él dice, Él estableció, enseñó el reino de Dios. Mira, si tienen a Jesús, lo tienen todo. Si tienen a Dios, lo tienen todo. No se afanen. Dice Proverbios, dice, pongan todo en las manos de Dios y dejen que Él se encargue de todo. Se nos revela y se nos enseña que debemos de poner todo en las manos de Dios. No sé si me estoy explicando acá. Amén. Pero también vino a establecer el reino. Mateo 28, del 17 al 20 dice: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que les he enseñado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él vino también a establecer el reino a través de hombres y mujeres. Él vino a establecer el reino de Dios a través de Pedro, Juan, Mateo, Zaqueo, de Cornelio, ¿se acuerdan? ¿Sabes quién fue el primer romano convertido? Ya lo dije. ¿Ah? ¿Saben quién fue? ¿Ah? Cornelio fue el primer romano convertido. Él vino a establecer el reino de los cielos aquí, a establecerlo con palabra y poder. Él vino a cambiar los tiempos, un antes de Cristo y un después de Cristo. Él vino a cambiar todo. Todo. Pero es difícil seguir a Jesús. Es difícil seguirlo, porque no ha sido fácil. Nosotros estamos parados sobre cuerpos de hombres y mujeres que pelearon por la fe. Nosotros estamos parados sobre sangre derramada de hombres y mujeres que creyeron en Jesucristo. Hoy tú y yo la tenemos más fácil que nunca, más de esta zona. Pero imagínate los cristianos que están en el oriente, que son asesinados todos los días. No se pueden congregar como nosotros. Y están peleando allá por la fe. No sé si me explico acá. Allá están peleando, defendiendo la fe, porque a muchos hombres y mujeres se les ha revelado quién es Jesús en sus vidas. Porque tal vez lo tenían todo, pero no tenían nada, o no tenían nada, pero les hacía falta todo. Pero cuando tienes a Jesús, lo tienes todo. No sé si me explico acá en el nombre poderoso de Jesús. ¿Y cómo se establece el reino? A través de ti, a través de mí, a través de los amigos, a través del testimonio, a través de que hablemos el evangelio, de que hablemos de las buenas nuevas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Es la única forma de establecer el reino de Dios. Es la única forma. Jesús puede hacer palpitar un corazón endurecido el día de hoy. Tal vez tú llegaste aquí enojado y enojada y tienes tu corazón endurecido, porque dice la Escritura que por haberse multiplicado la maldad de este mundo, el corazón de muchos se enfriará. Pero Jesús tiene el poder de tocar de ese corazón y hacerlo palpitar de nuevo en el nombre poderoso de Jesús. Dice Mateo 11 del 1 al 6: y estableció su poder aquí en la tierra. Mateo 11 dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntar: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id de hacer saber a Juan las cosas que escuchas y ves. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurados aquel que no haya tropiezo en mí. Eso le fue a decir eso le dijo Jesús a los discípulos de Juan el Bautista: vayan y dile que lo que yo estoy anunciando es palabra y poder de parte de mi Padre. Jesús vino aquí a establecer el reino. El libro de Mateo habla de establecer el reino, y Mateo especifica que estas 4 áreas: la revelación del reino, enseñar el reino, establecer el reino
y manifestar el poder natural del reino de Dios, o mejor dicho, establecer el poder sobrenatural del reino de Dios aquí en la tierra, que son los milagros y prodigios que Él puede provocar. Amén. Dáselo fuerte a Dios. Mateo 13, 44 al 45. Ya nos vamos porque tengo hambre y no los veo así como que muy. ¿Sabes qué siento yo aquí? El amor de Dios aquí. Su amor, su gracia, su misericordia. Puedo sentir un amor de segundas oportunidades, de terceras, de cuartas, de quintas, de sextas. Un amor de Dios que quita culpa, un amor de Dios que si me caigo, Él me levanta en el nombre poderoso de Jesús. El reino de los cielos es como un tesoro escondido. Me encanta cómo Mateo lo describe aquí en la Biblia. El reino de los cielos es como un tesoro escondido. Es en un terreno. Un hombre encuentra el tesoro y lo vuelve a esconder ahí mismo, lleno de alegría. Va y vende todo lo que quiere, lo que tiene, y compra ese terreno. También manifiesta Mateo aquí. Sucede también como el reino, con el reino de los cielos, como un comerciante que anda buscando perlas finas, pero cuando encontró una de mucho valor, fue y vendió todo lo que tenía y compró esa perla. Imagínate que te encuentras un tesoro y es el reino de los cielos. ¿Sí me explico? Ese reino no es oro, no es plata. O sea, Mateo lo hace la analogía así. Habla de que un campesino se encuentra un tesoro en la tierra. Habla de un hombre que se encuentra la perla de gran valor. Él hace la analogía así. Pero no es oro, no es plata, no son rubíes, no son diamantes, no es dinero. Es el reino de Dios aquí en la tierra. Y a no todo se les revela. ¿Qué pasaría si te encuentras el reino de los cielos en tu vida? Puede ser en esta mañana. Ese reino de los cielos que pone paz en tu corazón. Ese reino de los cielos donde todo lo tienes perdido y con una sola palabra de parte de Dios todo puede suceder. Ese reino de los cielos. ¿Qué vas a hacer si lo encuentras? ¿Sabes qué? Muchos, millones han encontrado el reino de los cielos, pero no a todos se les ha revelado el reino de los cielos. Porque para muchos el reino de los cielos es poca cosa, pero para otros es todo para ellos. Y no todo, y al que se le revela el reino de los cielos no está dispuesto a perder lo que Dios le ha dado. No está dispuesto a perderlo de nuevo. No sé si me estoy explicando acá. Porque eso se trata el reino de los cielos. Su gracia y su misericordia sobre nuestras vidas. Amén. Dice, yo por ahí tengo una imagen. Quien quiera que estudie la palabra de Dios y la comprenda, recibirá todo el beneficio intelectual de la verdad divina y será testigo de todo su poder transformador con una vida nueva llena de bendiciones. Este es el tesoro, es el reino de los cielos aquí en la tierra. La palabra de Dios. Es el reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Qué problema tienes tú?
¿Cuál es tu problema? ¿No has perdonado? El reino de los cielos nos enseña a perdonar. ¿Tienes culpa? El reino de los cielos te quita la culpa. ¿No sabes amar? El reino de los cielos nos enseña a amar. Nos enseña a perdonar, a sanar nuestras heridas. ¿No sabes cómo amar a tu esposa o a tu esposo? El reino de los cielos nos enseña cómo ser leales y honorables a nuestras esposas y a nuestros esposos. La Biblia nos enseña a los hombres, se lo digo aquí a todos, a los hombres con mucho respeto. La Biblia nos enseña que debemos ser maridos de una sola mujer, porque ese es el reino de los cielos. ¿Tú quieres bajar el reino de los cielos a tu vida? Sí se puede. Nosotros podemos vivir el infierno aquí en la tierra y vivir el cielo aquí en la tierra. Bien dice la Escritura que Jesús dijo, ¿verdad?, que todos tenemos aquí el poder de vivir en bendición o en maldición. Tú decides, le dice a sus discípulos. Ustedes deciden cómo vivir. Tú puedes decidir cómo vivir aquí en la tierra en bendición o en maldición. Eso es el reino de los cielos. Tú puedes decidir vivir la vida del tingo al tango. Esa es tu decisión. Pero también puedes vivir la vida llena de las bendiciones de Dios. Porque aquel que se le revela en su corazón es como que se haya encontrado un tesoro escondido y no lo va a echar a perder de nuevo.